Damos inicio entonces al segundo conversatorio, titulado Crítica a las representaciones audiovisuales recientes de África. Los presentes... Los presentes somos la generación del CEA de la especialidad de África y les paso a presentar entonces, según el orden de las exposiciones. De nuevo, la exposición va a ser así en un formato de diálogo, de forma abierta, y va a versar sobre representaciones audiovisuales. La que está aquí a mi derecha, lo voy a hacer entonces por lo que es el orden. El maestro Joslan Silverio González es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana y maestro en Historia Contemporánea de Estudios Afroasiáticos por la Universidad también de La Habana. Ha sido docente en la Universidad de La Habana en licenciatura en Historia y la maestría de la Historia Contemporánea. Ha trabajado en el Centro de Investigaciones de Política Internacional en Cuba como jefe del Grupo de África y Medio Oriente y cursa actualmente la maestría en Estudios de Asia y África, como se ha mencionado, en la especialidad de África del Colegio de México. A mi izquierda, que va a ser la segunda expositora, María de la Concepción de Mendizábal Avellán, estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursa actualmente la maestría en Estudios de Asia y África en la especialidad en África, también del Colmex, y estudia la ética de la escritura de la memoria en literaturas africanas, particularmente aquellas que hablan del genocidio Tutsi en Ruanda. A mi derecha, Rebeca Eunice Álvarez Reyes estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursa la maestría en Estudios de Asia y África actualmente, con especialidad en África también del Colmex, y actualmente realiza investigaciones en el campo de estudios culturales, enfocado en música urbana en África, en la performance audiovisual e identidades africanas contemporáneas. Su proyecto de maestría está enfocado en Afrobeats y la narrativa de la africanidad de los jóvenes. También ha incursionado en el campo de producciones musicales, colaborando en dirección y producción de videos musicales con grupos de música afro-brasilera de la Ciudad de México. Y el que le habla es David Monzo Williams, que estudió la carrera de Historia en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Cursa la maestría en Estudios de Asia y África en la especialidad de África del Colegio de México e investiga la historia reciente de la República Democrática del Congo con diálogo en filosofía, y ha trabajado anteriormente ya sobre representaciones audiovisuales del continente africano. Bien, damos inicio entonces con el profesor Joslan. Va a haber dos presentaciones, no sé si preferís primero que se den los videos. No, primero no. Va. Bueno, buenas tardes a los presentes, a los que nos acompañan de nuevo por las redes sociales. Nosotros habíamos propuesto este panel precisamente para discutir un poco, porque estamos celebrando el Día de África y la cuestión es también resaltar los aspectos positivos de la cultura y las cuestiones políticas africanas contemporáneas. Presentar una visión de cómo se ha representado África tradicionalmente desde las diferentes representaciones audiovisuales, desde la música, desde las películas, los documentales, e inclusive desde los videojuegos. Y un poco el panel va en torno a esta cuestión. Vamos a ver, les propongo ver dos pequeños cortos sobre África con respecto al papel de las Naciones Unidas en África, y a partir de ahí entonces hacer el análisis sobre las cuestiones de los documentales a la hora de abordar África. Bueno, esta es una primera visión, ¿no? Para precisamente cuestionar estas cuestiones relacionadas con el abordaje sobre las crisis humanitarias en el continente africano y el papel de la comunidad internacional, como habíamos visto en el panel con el profesor Abel Saavedra, cómo se politiza todas estas cuestiones. Y entonces hay una visión de caotización de los espacios rurales africanos, de los espacios en los cuales se producen estos desplazamientos forzados de personas y en la situación en la que viven los migrantes. Entonces, estas cuestiones por lo general son magnificadas por los medios de comunicación a través de diferentes manifestaciones, ya sea esto es un spot prácticamente para mostrar también un poco el papel supuestamente que juegan las organizaciones de Naciones Unidas, sobre todo de la ACNUR, en el caso de los refugiados africanos. Pero si vemos
no solo los documentales, la serie de documentales que se realizan sobre África o las películas que tratan de reflejar la realidad africana desde Occidente, siempre van a estar permeados por este tipo de imágenes, de donde se muestra el campo rural africano con una pobreza extrema, con niños famélicos, donde, es decir, donde impacta el tema de la sequía, el acceso al agua, o también una narrativa con respecto, por ejemplo, a documentales que muestran o tratan de explicar los conflictos africanos desde una visión muy parcializada sobre el conflicto, sin profundizar en las causas de estos conflictos, y por lo tanto, y por supuesto, digamos que a priorizar una narrativa sobre la barbaridad de los conflictos africanos. Es decir, conflictos que son eminentemente étnicos o tribales, sin digamos, un análisis contextual de las causas históricas de ese conflicto, de por qué se ocurre, de cuáles son los intereses de los actores internos, regionales o internacionales que están detrás de este conflicto, y siempre lo muestran desde esta perspectiva que es decir, de enfrentamiento entre poblaciones civiles por acceso a determinados recursos, y donde, por supuesto, se generan grandes matanzas de civiles, y entonces el caos generalizado. Entonces, no hay una objetividad de todas estas producciones audiovisuales en cuanto al tratamiento de África. Por tanto, todo es muy, punto de vista, con todos los estereotipos inclusive de discriminación hasta racial. Y si vemos entonces, por ejemplo, en el tema de las películas que representan también la realidad africana, hechas o realizadas desde Estados Unidos o de países europeos, hay varios elementos que pueden ser adoptados como patrones comunes. Por ejemplo, yo solamente voy a mencionar 3 películas que me vinieron a la mente a la hora de preparar la presentación: Blood Diamonds, Lord of War y Last King of Scotland. En las 3 películas, los protagonistas de todas estas historias ficticias o no son europeos. El hombre blanco es el centro de la película y en torno a él giran el resto de los protagonistas, pero siempre hay una relación subordinada a ese personaje blanco que es el que va a mover la historia. Por lo tanto, toda la explicación del conflicto, por ejemplo, en el caso de Liberia, va a estar supeditado a esta relación sin una objetividad en cuanto al conflicto. Y creo que la representación más catastrófica dentro del cine es el Last King of Scotland, es decir, el último rey de Escocia, que se va a ambientar en el contexto del gobierno, la dictadura, o el régimen de Idi Amin en Uganda, pero con una completa, es decir, se van a mezclar elementos históricos con ficticios, entonces uno nunca sabe hasta dónde realmente los acontecimientos o los hechos que va a estar narrando la película son reales o no, y sobre todo una visión de presentar a Idi Amin como un caníbal. Entonces, son todas estas representaciones, ¿no? Es decir, los africanos como salvajes o como caníbales, y muchos documentales, por ejemplo, que he podido ver con respecto al conflicto en Liberia, también habla del canibalismo en las poblaciones liberianas y en Sierra Leona, porque estaban interconectados esos conflictos. Y por lo tanto, hay toda esta visión que es prácticamente, digamos que un patrón, una tendencia dentro de todo lo que se hace desde el punto de vista audiovisual con respecto a África. Me faltaría mencionar los medios de comunicación internacionales, que también entonces de manera mucho más, porque una película, bueno, si tú no la ves, pero los medios de comunicación constantemente están bombardeando tanto las redes sociales como la prensa en sentido general con estas imágenes de África rural empobrecida, sin mostrar precisamente los avances políticos que ha tenido África en los últimos años. Y un elemento que, por supuesto, tampoco mencionan, o si lo mencionan es a Occidente como salvador de esa realidad africana, y nunca como un actor que está detrás de la generación de la mayoría de estos conflictos y estas situaciones. Por lo tanto, dentro de las narrativas también que existen sobre África, en este sentido, en estos documentales, bueno, gobiernos corruptos donde no hay democracia, donde no hay, digamos, gobiernos autocráticos, donde hay una falta de derechos políticos, derechos civiles, etcétera, etcétera, y sin embargo no manejan, no, por supuesto, todas las visiones y todas las dinámicas que pueden existir dentro de una realidad política africana. Por lo tanto, para concluir, mi intervención sería hablar un poco de la necesidad de reflexionar sobre estas cuestiones cuando nos acercamos a un medio audiovisual que trate a África, siempre verlo con esta visión crítica, y mencionar
solo una película, ¿no? Para que también hay representaciones desde África que tratan de representar la realidad africana. Y en este sentido, la película del niño que domó el viento es una muestra contraria a lo que vamos a estar hablando en esta mesa. Precisamente una visión positiva desde una comunidad rural en el Malawi rural, un niño que por su inventiva trata o logra salvar a la comunidad desde el punto de vista de lograr el acceso al agua potable a esa comunidad agrícola. Entonces es una película que hace una crítica social, pero también tiene, digamos, como una visión positiva o alternativa, ¿no? De una solución al problema desde la visión africana. Y hasta aquí, bueno, era lo que quería comentar. No sé si quieren desde acá a la mesa hacer comentarios. Sí, yo solo agregaría que algo que comentó Joslan y que me parece fundamental es la idea de la barbarización de los conflictos en África. Hay que aclarar, o bueno, por lo menos es una aclaración que yo procuro hacer cada vez que se habla de estos conflictos. No son conflictos más bárbaros, más salvajes, más violentos que cualquier conflicto que sucede en Europa. Son conflictos que tienen menos recursos para suceder. ¿Qué quiero decir con esto? Son guerras o conflictos internos o todas estas violencias vienen desde un espacio con menos recursos económicos y por lo tanto no vamos a ver tanto uso, por ejemplo, de armas de fuego. Vamos a ver más uso de armas blancas en ciertos conflictos. Y entonces eso se clasifica muchas veces como es que es barbárico. No, no es barbárico, es barato. Y hay que aclarar como esa diferenciación, que muchas veces se usan estas palabras barbárico, salvaje, poco civilizado, etcétera, como para hablar de África, cuando en realidad los conflictos resultan igual de violentos, solo que las violencias vienen de objetos o de herramientas distintas que pueden parecer más sanguinarias en un video, por ejemplo, pero no es una cuestión de barbarie o de salvajismo, es una cuestión de recursos, ¿no? Entonces aclararía o agregaría eso a lo que dice Joslan, que me parece como fundamental destacar que es muy fácil usar esta idea de lo barbárico, lo salvaje, y que en efecto se ha incluso abusado de la palabra para referirse a África en general, pero sobre todo a los conflictos que suceden en los espacios africanos, ¿no? Yo, por ejemplo, agregaría que me pareció muy bien el recorte, me llamó la atención porque es un medio argentino el que lo está haciendo, es el de Canal 13, que dentro del grupo Clarín en Argentina, y que justamente tiene este discurso de la ONG, del altruismo y de la individualización de la ayuda, ¿no? Y justamente en la esquina estaba todo el tiempo doná el 0800, doná el 0800. Que de nuevo no solo descontextualiza el conflicto, no solo quita del foco las condiciones estructurales que llevan a esas infancias que mueren de hambre, que mueren de inanición, pero también no habilita el diálogo con una realidad latinoamericana o específicamente argentina, donde existe el hambre infantil, pero donde no se habla de eso o se invisibiliza o no se lo trata o exotiza de la misma manera. Entonces, es parte de una misma industria de nuevo, la beneficencia, pensado de nuevo no desde los organismos internacionales necesariamente, sino de la colecta individual, pero además no permite ese diálogo entre África y América Latina, que tiene mucho para aportar entre sí, pero además mucho para comparar entre sí y decir, mira lo que está pasando algo muy similar. Y un niño que muere de la inanición en África es la misma barbaridad, si se quiere usar esa barbarie, si quiere usar esa palabra, que en América Latina, ¿no? Pero que no se habilita ese diálogo. Si tienen algún comentario, si no podemos pasar a la próxima exposición, que está a cargo de María Concepción, y que versa justamente sobre otras representaciones audiovisuales. Creo que desde el inicio se nota todo lo que está mal, ¿no? Pero antes de ir a eso, directamente voy a empezar por mostrarles unas imágenes comparativas. Este videojuego salió en 2009. Estamos hablando de 15 años después del genocidio en Ruanda. Y bueno,
justamente, no sé por qué no quiere. Ya. Esta es una imagen del genocidio Tutsi en Ruanda. Esta es una imagen de Resident Evil. En realidad hay más de una imagen que les mostraré a continuación también. Procuré borrar los rostros de las personas porque no me parece ético dejarlos ahí, pero sí que hay una comparativa muy clara entre las imágenes de Ruanda, incluso los movimientos, y lo que nos presentan en Resident Evil 5. Y esto es un problema que para mí va más allá de que el videojuego sea bueno, malo o regular, ¿no? Entonces, un poco para explicar, Resident Evil, en todas las series hay una plaga que infecta a un grupo de gente y este personaje principal, que es pues un estadounidense blanco, hombre heterosexual, cisgénero hegemónico, es el héroe, ¿no? Algo que me parece fundamental es empezar por justo esta comparativa, y no es la única, ¿no? Entonces tenemos este rostro, que es el mismo rostro que una de las imágenes más famosas del genocidio en Ruanda. Y no solo el rostro es reproducido de manera exacta, sino que además endurecen las facciones de esta persona. Entonces, hay que notar que todos los personajes que son como estas personas infectadas, enfermas, malas, son personas y movimientos que reproducen las pocas fotos que tenemos del genocidio. También quiero mostrar esta en particular, que me parece mucho más impactante. ¿Qué quiero decir? O sea, es impactante no solo porque sea la misma persona claramente, sino porque hasta el gesto es el mismo, ¿no? Y algo que es muy importante y que creo que es lo que yo quiero hacer notar, en primer lugar, es que no hay una crítica en ningún momento sobre el conflicto sucedido en Ruanda ni sobre los conflictos en África. No hay crítica de esto, se maneja siempre desde fueron infectados por este virus y ahora son malos. No hay nada más, en primer lugar. No hay una problematización de la violencia. Si bien se habla de que la empresa que está probando el virus en África es una empresa externa y demás, la problematización es es básicamente inexistente. Por otro lado, se deshumaniza a las personas negras. Todo el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un solo personaje en todo Resident Evil 5 que sea un personaje, un héroe, que sea negro y africano. Solo hay uno. Y la mayor parte de las personas negras que vemos van a ser estas personas enfermas, esta suerte de zombies. Y enfermo aquí es lo mismo que malo. O sea, hay que entender que es lo mismo que es el malo del juego. Y la meta del juego es matarlos, ¿no? O sea, hay que como también verlo así. Y no solo esto, además de tomar estas imágenes de Ruanda, solo los victimarios están representados. No vemos a las víctimas. Las víctimas están completamente olvidadas en el contexto de este juego. Entonces, todo esto acumulado llevó a que haya muchas críticas. Y de hecho, justamente hay un personaje que vieron al final, esta mujer, que se supone que es como que agregaron, es un personaje secundario, es una mujer africana que es blanca, ¿no? O sea, que es muy blanca. Y bueno, más allá de solo eso, es una mujer africana blanca que es vista hacia abajo, como vemos al final del tráiler, en el cual ella dice, ya sé que no soy tan fuerte, y él le contesta, no te preocupes, ya tuve compañeras mujeres, ya sé que no eres tan fuerte, ¿no? O sea, como un poco esta cosa de que es menos, vale menos ella. No solo esto, pues además de lo que ya mencioné, desde el inicio del tráiler empieza con, en este lugar no hay razón ni humanidad, ¿no? Entonces, esto, digo, es un reflejo de todas estos prejuicios que ya tenemos sobre África y es incrementado, ¿no? En este contexto del videojuego y agrandado. Y bueno, se retoman estas imágenes del genocidio, hay una deshumanización de estos personajes africanos, pero no solo eso, o sea, no solo es que Shiva sea una mujer blanca y que dice que es africana, pero pues un poco está en un punto medio raro, sino que además es una visión tardía. Cuando salió el primer tráiler hubo muchas quejas justamente sobre esta visión con prejuicios y demás, y agregaron a este personaje femenino de una mujer africana que no es, que es blanca,
en contraste con todas estas suertes de zombie que son negros, como para matizar la queja, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer notar aquí es cómo hay una falta de ética total en usar el dolor de un evento traumático en África como forma de entretenimiento, ¿no? Que es algo que no debería suceder y que en los videojuegos pasa mucho que todavía hay muchas cosas no reglamentadas. Entonces, esta ética todavía no está pues reglamentada de ninguna manera, legalizada, y entonces suceden estos eventos. Pero además de eso, hay una parte desde la creación del videojuego y desde el receptor del público que decide comprarlo y jugarlo, que nos habla de que en esta industria usamos el dolor como entretenimiento y en particular cuando se trata del espacio de África. Y bueno, ya, a más allá de eso, abro preguntas y lo que sea necesario. No sé si la mesa tiene algún comentario o del público. Por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesante, pero es que una pregunta es que en los créditos yo vi los nombres japoneses. Es una producción japonesa, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí se refleja, bueno, está entretejido también un discurso japonés sobre la África y sobre las mujeres. Es interesante. Sí. Entonces, sí, sería como que hay doble discurso, digamos. Ujú. Entonces, sí, me interesó mucho y sí, tendría que, sería necesario como analizar un poco más. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero bueno, algo que sí quiero notar es que además de que es una producción japonesa, sí que, según mis recuerdos, este juego en donde tiene más fuerza, más éxito, es en Estados Unidos. Entonces es una producción japonesa para Estados Unidos, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta todos estos cruces de visiones que se enfrentan, ¿no? Y en efecto es muy interesante porque estamos hablando de una visión desde Japón. ¿Usted tenía otro comentario? Otra cosa, no. No, por favor. Por favor. Me pareció interesante lo que les explicas ahí. Me hizo recordar algo que se debate, sobre todo en Brasil. Bueno, aquí a veces también, sobre el discurso de odio. O sea, cómo uno se puede burlar o no sé, de una desgracia o burlarse o hacer bromas, por ejemplo, sobre racismo o hacer bromas sobre el genocidio, ¿no? Y eso es lo que me hizo pensar, ¿no? No sé, aquí a veces muchos también recurren a esto cuando se hace broma fea, racista. Es que esa es una broma, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de forma relajada, si se puede decir así, del dolor del otro o de cosas que pegan, ¿no?, al otro, que afectan al otro, pero si uno no lo vive en propia carne y a veces no sabe cómo se podría manejar esto? Justo con respecto a eso, yo creo que no es un problema que pongamos imágenes de una guerra, por ejemplo, en un videojuego. Creo que el problema es cómo. Voy a ejemplificar con un videojuego. Hay un videojuego que se llama This War of Mine, y este videojuego presenta la guerra desde la visión del civil y presenta la guerra en que uno vive en primera persona ese dolor. Y es un juego muy deprimente, o sea, no es un juego para divertirse, es un juego para pensar. Pero de pronto sí que creo que es un contraste muy bueno con este juego, que usa el dolor, y además el dolor de un pasado histórico que existe, ¿no? O sea, no es un espacio de guerra ficticio, a pesar de que lo manejan así, claramente se retoman imágenes. Entonces, es usar ese dolor que es real y ese pasado histórico real para el entretenimiento, mientras que, por ejemplo, This War of Mine, que sí puede ser un juego que podríamos decir entretenido, pero no divertido,
habla de la guerra en primera persona. Y creo que eso es una posibilidad y que además lleva una reflexión. Y creo que es bueno, es un juego muy premiado, del cual se habló mucho, pero justamente por eso, porque no presenta la guerra como algo divertido, sino como una cuestión de supervivencia desde el civil, y que es un juego difícil de jugar y difícil de digerir, pero justamente creo que sí hay una posibilidad de representar el dolor ajeno en un juego sin que ese juego esté usando ese dolor como a forma de diversión o de manera banal. Así es eso. Bueno, a ver. Mis comentarios van a venir en dos partes. Uno en relación con el video ese de la ayuda humanitaria, ¿no? Que de hecho, pues en realidad, pues son videos que pues existen de mucho tiempo atrás. O sea, tengo que el ejemplo que ustedes muestran es el de en Argentina. Pero yo recuerdo que en Estados Unidos había muchos años atrás, inclusive esa idea de responsabilizarse a educar a alguien, a un niño desde la temprana infancia hasta la universidad, y de que cada mes donabas, ¿no? Que una cifra aparentemente pequeña, $5, pero ya si la multiplicabas por muchos, pues sí ya se hacía un capital, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, evidentemente hay una total, digamos, relación con un beneficio, ¿no? Y no sé, porque creo que nosotros no hemos tenido que platicar de un autor que se llama Richard Dawden. Richard Dawden, pues fue muchos años corresponsal británico de varios periódicos, de Independent y The Guardian, sobre temas de África. Y escribe más o menos por 2007-2008 un libro que se llama África en general, que se llama algo así de realidades e imágenes, en donde independientemente de que pues fue muy bien recibido como bestseller, era así como una forma, o sea, su intención creo que era positiva, porque era como mostrar diferentes facetas de África y sobre todo las partes positivas, ¿no? Lo que decía, es que no todo en África es algo negativo, pero el capítulo introductorio es muy interesante porque él plantea que se hizo un vicio en cuanto a las imágenes que se generan de África en los medios, en el sentido de que, bueno, para empezar, solamente puede haber malas noticias de África y se relaciona todo lo negativo con África y con otras regiones del mundo no se da el mismo tratamiento, pero él hace una propuesta muy lapidaria. Él dice, hay un interés también en esto, o sea, no es tan ingenuo. Las ONGs de la época se benefician de esta imagen, o sea, es toda una industria. Y yo me acuerdo que en esa época yo conocí gente inclusive en África que decían eso, es que aquí las ONGs no es eso de que realmente van a ayudar a la gente amolada, son alternativas de trabajo de muchos europeos, hay que decirlo, de que ante una falta de alternativa de empleo, pues les dan empleo acá y pues de eso viven. Entonces era muy fuerte esa crítica, pero no esta falta digamos, de esta lógica, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, pues, lamentablemente no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que no sé si se siga repitiendo, pero esta idea de que hay que ayudar a los pobres africanos, esa es una imagen que los niños africanos critican. Es decir, eso de que, pues, oye, pues, denos herramientas para desarrollo y eso es lo que queremos, ¿no? No limosnas, no ayudas así del desvalido que siempre va a requerir apoyo, que esa es también una imagen recurrente en películas y en juegos, es decir, siempre tiene que venir el occidental, llámese Llamantes de Sangre o llámese otras películas, ayudar a los africanos porque ellos solos no pueden, ¿no? Ese sería un punto. Y el otro, Concepción, pues el tema de los videojuegos, yo debo reconocer una cosa, yo no soy de esa generación de juegos, y yo digo, porque puede sonar un poco prejuiciado, y yo más bien los alucino un poco, yo ahorita les voy a decir por qué, en términos generales, ¿no? Pero, por ejemplo, en un momento dado, hay una cosa que sí me parece muy interesante, Concepción, de este ejemplo, que en realidad las imágenes negativas o anticivilizatorias de África, pues eso sería como una versión siglo XXI de Joseph Conrad, ¿no? Sí. De Heart of Darkness, es decir, digamos, claro, planteando contextos y todo, pero el mensaje es el mismo, es la anticivilización, es lo contrario al mundo civilizado, pero bueno. Justo vamos a hablar de eso, o sea, sí. es que David va a hablar de la parte que realmente muestra eso, bueno, entonces. Pero nada más para recoger un poco, no sé, es decir, porque entonces en ese caso, pues a lo mejor se necesitaría otro espacio para platicar de los videojuegos. Yo creo que en principio, y yo desconozco la industria de los videojuegos,
Pero la mayoría de los videojuegos pues, buscan supuestamente lo que es el entretenimiento, sin cuestiones éticas. Es decir, no creo que esa sea una finalidad, ni tampoco de educar ni concientizar. O sea, yo creo que ese es un poco el problema. Y pues digamos, yo veo que a lo mejor si hay videojuegos constructivos, que hay uno que es uno sobre civilizaciones, que vas construyendo civilizaciones, y a lo mejor hay otros, ¿no? Y los deportivos, que no dejan de ser enajenantes, ¿verdad? Porque si yo me hubiera gustado ver videojuegos y jugar fútbol o americano, pues yo me hubiera vuelto un adicto. Qué bueno que nunca lo hice. Pero el punto es de que aquí mi única pregunta para la mesa sería, digamos, y claro, si se analiza más esto, es que bueno, yo creo que para el tema de un videojuego estaría un poco difícil, es decir, como decimos aquí, no se le pueden pedir peras al olmo. O sea, la función de los videojuegos no es esa, no es educativa en ese sentido, creo. Por lo menos de estos, los que son más violentos, porque hay muchos violentos. ¿Y qué sería preferible? En la contraparte sería Black Panther. Entonces, mejor en África y en los afroamericanos fue muy bien recibida. Porque dicen, oye, pues es diferente, por lo menos no lo ponen que estamos amolados, sino que existe una super megapotencia en África, que sería como la antítesis del Kiyuyu, ¿no? Pero bueno, esa sería mi idea. ¿Es mejor la otra imagen o mejor? ¿Qué se podría hacer? Bueno, voy a empezar nada más por la parte de la cuestión de la formación en los videojuegos. Quizá la intención de los videojuegos no es formar, pero sí hay que hacer notar que más o menos desde hace, no sé, 20 años, son una parte fundamental de pues cuando uno va creciendo como niño. Entonces uno convive con los videojuegos diariamente. Aunque la intención de los videojuegos no sea formar, sí que tiene que haber una base ética, porque estamos hablando de que esa industria es consumida desde muy pronto por niños. Y que de la misma manera, por lo menos tiene que haber una imagen ética frente a esto, y es algo que se ha discutido mucho. O sea, sí hay muchas discusiones sobre la ética en los videojuegos, porque si bien pertenecen a la industria del entretenimiento, podemos decir lo mismo de las películas. Son parte de la industria del entretenimiento en su origen, aunque posteriormente puedan tomar un rol o un papel educativo. Y hoy en día, pues los videojuegos están integrados ya en el cotidiano de cualquier persona que nació en cierta generación. Entonces sí que me parece fundamental que se empiece a cuestionar y que se cuestione cada vez más la ética de esos juegos, que hasta cierto grado, aunque uno no quiera que sea así, son parte de la formación de la gente, bueno, de nuestra generación, yo creo, para abajo, ¿no? O sea, finalmente uno crece con ello y es fundamental que haya un cuestionamiento de por qué estamos por qué nos parece normal o por qué no nos parece grave que haya este tipo de imágenes sobre ciertos espacios o de imágenes sobre la guerra, sobre la violencia, que no digo que esté mal que uno juegue un shooter, ¿no? Que es un videojuego de disparar. Creo que está bien, ¿no? Increíble, pero sí creo que hay un problema cuando ya empezamos a mezclar con la realidad de ese shooter y determinar, digamos, o plantear que un espacio es de cierta manera sin hacer una investigación o un trabajo ético pertinente, ¿no? No, y que tiene que ver con, y ahora paso a mi presentación en todo caso, que versa sobre el mismo universo cultural de la misma producción, pero que es otro tipo de representación. Pero, ¿qué es el video? Gameplay. De nuevo, está esta idea del virus, ¿no? Que lo desarrolla una empresa privada y está este equipo de seguridad en una África contemporánea. Y aparece constantemente la idea de la antropofagia, que es el consumo de carne humana. Y remite, diría, a un autor, que es Jesús Bustamante, a un arquetipo audiovisual que tenemos en los pueblos originarios, que hay un traspaso constante, que es el del salvaje emplumado. Es la idea esta de son pueblos que no solo no son civilizados, sino que además vuelven constantemente a ese núcleo barbárico, que al menos en esta imagen, de que claramente está basada en ideas de Black Hawk Down, de Ruanda, de Somalia, pero pasan a una escena en la cual hay una imagen súper tradicional de lo que supuestamente es África, y está esta idea de la desnudez, exceptuando, por ejemplo, los adornos,
la idea de la promiscuidad, la idea de solamente hay hombres guerreros, la idea de nuevo, el consumo de carne, que está este arquetipo del zombie, pero traspasado a África, traspasado a esa escena particularmente donde hay supuestamente una aldea tradicional, toma de todo un bagaje colonial que el lector o el jugador justamente tiene como parte de su socialización, y que Capcom, que sí es una empresa japonesa, matizada por el hecho que está produciendo para un público estadounidense, retoma y explota. Justamente estamos hablando de la ética en ello. Y estas son las imágenes que reproduce, que de nuevo es un África supuestamente contemporánea, que estaba, los dos jugadores están peleando contra representaciones que parecen del genocidio Tutsi en Ruanda, y en cambio ahora pasa en una aldea en la cual están en taparrabos, están con flechas, están con lanzas, ¿no? Pasado por ese tamiz del virus, pasado por ese tamiz del zombie, pero siempre está el núcleo que es supuestamente la antropofagia. ¿Cuál es la cuestión de esa barbarie, o cuál es la explicación que está dentro de del juego? Supuestamente el virus los hace llevar de nuevo a ese núcleo no civilizatorio. Cuando se les infecta, dice que empiezan a utilizar de nuevo los atuendos tradicionales de sus ancestros, y empiezan a utilizar de nuevo armas blancas. Que está esto de nuevo de la idea de la guerra en África se hace por medio de las armas blancas, sea en el genocidio, sea en una guerra tribal contra las potencias coloniales. Entonces, con el justificativo de un outbreak, de una plaga, de un arma bioterrorista, como le dicen en el juego, está solamente por una secuencia este tipo de representaciones de nuevo sobre África, que nos sirve a la argumentación, nos sirve a esta crítica súper velada que mencionábamos al principio, que supuestamente la empresa esta está experimentando con pobladores africanos, y en eso hay una forma de neocolonialismo. Capcom es muy consciente de las imágenes coloniales y las retoma y las utiliza solamente para una secuencia, y es parte de ese entretenimiento, es parte de esa cuestión que no se preocupa de qué es lo que está representando, más allá de la variedad de enemigos, la variedad de estéticas, la variedad de, mirá esta África exotizada. Entonces, si bien son dos imágenes muy distintas, de nuevo, es África urbana, en la cual está el MOF, o sea, esta población civil donde no hay una diferenciación entre combatientes y sociedad civil, es parte de esas imágenes más recientes que tenemos, se vuelve siempre a ese corazón de las tinieblas, ¿no? Que es esta idea que está subyacente. Detrás del genocidio Tutsi no había un enfrentamiento étnico, no había un enfrentamiento político, no había un enfrentamiento en torno a la toma del poder, que tiene que ver con guerras contemporáneas, políticas, sino que está siempre la politicidad de la barbarie, ¿no? Y siempre está la idea esta, y además que dentro de inclusive la misma historia de la franquicia, parece que el virus progenitor de donde sale todo nace en África, ¿no? Entonces están constantemente estas imágenes, este recursero al cual recurre el juego, y que a pesar de que es la misma secuencia de eventos, los mismos personajes, no hay ni una diferencia de una hora de jugar, aparecen este tipo de personajes. Y que tiene esta justificación muy vaga de por qué está presente este tipo de representaciones audiovisuales que justamente estamos criticando, y que, por último, lo que quería comentar es lo que ya comentó la compañera, que la adición del personaje cooperativo de Shiva es muy tardío, porque en realidad ya de por sí el primer tráiler versa sobre estas ideas de la guerra contemporánea en África, y ya había estas imágenes que estaban como ya planeadas, lo de la aldea.
y que tiene que ver con justificar, porque pones un personaje africano, supuestamente eso contraargumenta tu visión retrógrada, conservadora, colonialista sobre África, y no, en realidad lo que hace es, con el justificativo de un virus, traspasar una imagen del Resident Evil 2 al Resident Evil 5, pero sacar todo ese recursero colonialista que te ayuda a justamente a apelar a un público estadounidense, un público eurocéntrico, un público occidental, que conoce estas imágenes, aunque sea de forma secundaria, y que las hace más digeribles, ¿no? Y esto es un poco lo que queríamos ver, que vamos a igualmente a contrarrestarlo un poco en la última presentación, pero queríamos un poco hacer esa presentación semiconjunta, que no, del mismo producto cultural hay todas estas imágenes que remiten siempre a lo mismo. Si hay algún comentario, es bienvenido, si no pasamos a la última presentación. Estamos en tiempo todavía. Yo solo agregaría como dato con respecto a lo que comentó hace rato el doctor Saavedra, que algo importante de los videojuegos es que a diferencia de una película que uno lo ve una vez, el videojuego son muchas horas de juego durante un periodo extendido de tiempo. Es decir, hay videojuegos que uno va a preferir incluso, y yo, por ejemplo, puedo poner mi ejemplo de personal, que es que yo llevo jugando el mismo videojuego más de 10 años. O sea que cada cierto tiempo lo vuelvo a instalar, lo vuelvo a jugar, etcétera. Entonces que por eso justamente los videojuegos tienen un peso súper importante, que es como algo que tenemos que reevaluar constantemente. Nada más como porque no acabé de contestar a eso. Bueno, y podemos pasar entonces a la última presentación. Bueno, bueno, ya para cerrar esta mesa, decidimos justo seleccionar un producto audiovisual que rompa un poco con estas miradas peyorativas que hemos estado analizando a partir del trabajo de mis compañeros, pero que también da mucho que reflexionar en tanto cómo se construye la imagen como un discurso cultural y político, ¿no? Entonces, este es un video musical de uno de los artistas de Afrobeats que ahorita son como de los más sonados en la escena internacional, que es Burna Boy. Entonces, se los voy a poner. Bueno, más allá de abordar la pregunta de qué imagen es buena, qué imagen es mala, considero que la cuestión está en identificar que la imagen se negocia, ¿no? O sea, la imagen no es un producto neutro, y el hecho de pensar que lo que se ve existe tiene un planteamiento epistemológico muy claro, ¿no? Que es lo que predomina desde la ciencia moderna y en la filosofía occidental es aquello que se ve. Por lo tanto, la imagen, ¿no? Las fotografías, los videos, no solamente son objetos aislados, sino que se pueden utilizar políticamente, ¿no? En algún momento un compañero nos decía como, bueno, tener una cámara es como tener un arma también, por el tipo de discursos que se pueden construir a propósito de otras realidades y de otras personas, justo como acabamos de ver en la ponencia de mis compañeros. Entonces, bueno, un poco, no hay mucho tiempo como para abordar todo específicamente, pero me gustaría recuperar varias cosas que se fueron comentando tanto en otras, en la ponencia anterior y los comentarios de mis compañeros. Pues justo la primera cuestión es que la imagen no es neutra, la imagen se negocia y como tal no existen imágenes buenas ni malas, ¿no? O sea, existe una imagen que tiene un contenido político específico y que deriva en ciertas consecuencias, ¿no? En ese sentido, cabe preguntarnos quiénes son los que están produciendo esas imágenes, ¿no? Y por eso es la importancia del discurso, no tanto si están poniendo la imagen de una África homogénea, como se criticaba en la primera ponencia, ¿no? Que se da la idea de que solamente hay una África, pero no. Esa no es la cuestión, sino quién está haciendo ese discurso, quién está detrás de toda esta producción que permite hablar de África de cierta manera, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que dentro del género Afrobeats
se está hablando mucho que son jóvenes principalmente los que están haciéndose esa apropiación de la idea de África, ¿no? ¿Por qué importan? Bueno, porque en África 75% de la población tiene menos de 35 años. Y ahí viene toda esta cuestión de por qué importa lo audiovisual, por qué importan los videojuegos, por qué importa la tecnología, porque son los jóvenes quienes están apropiando de estas herramientas a partir de el uso de aparatos tan cotidianos como lo es el teléfono, ¿no? O sea, jóvenes que están empezando a producir música, que están empezando a producir videos, que están generando un discurso sobre su cotidianidad. Aquí, por ejemplo, podríamos dudar un poco, ¿no? ¿Qué tan cotidiano es esto cuando en realidad hay una maquinaria detrás llamada Nollywood en Nigeria? Pero esta es la cumbre de todo lo que se está produciendo, por lo menos ahorita en Accra, en Ghana y en Lagos, Nigeria, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera proponer un poco como a debate a futuro, porque ahorita justo el tiempo no nos da, pero es preguntarnos de dónde vienen estas imágenes y como decía el profesor Saavedra, ¿qué interés hay detrás, ¿no? El hecho de que un joven africano construya una imagen no implica que ésta no tenga intereses y al contrario creo que podría haber ahí algún error de caer en una romantización de la imagen de África, ¿no? Yo quiero nada más justo cerrar con esta cuestión de si la imagen es objetiva, ¿no? Como preguntaba Joslan. Desde mi punto de vista y también recuperando ideas de el famoso filósofo Mudimbe, África es una invención. No significa que eso no tenga una importancia a nivel político-cultural, al contrario. Más bien la pregunta sería cómo las comunidades africanas están reapropiando de la idea de África bajo sus propias miradas y experiencias y como decía Mañanga, ¿qué sentido le da a cada comunidad? Porque hay muchísimas que no podríamos englobar solo en una, ¿no? Entonces, esa sería parte de mi aportación. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios, no sé. Perdón, inderdaad, don't, how I say it in Spanish, I'm astonished. I'm astonished. Francamente, es un trabajo muy bueno en todos los términos. Y agradezco todas las intervenciones de usted para esta realización y globalmente puedo decir que es un tema muy importante porque hay una relación clara y determinada entre la imagen de África en nuestros tiempos y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y como usted dice claramente, la imagen es un producto y tras este producto hay un mensaje globalmente político. Si hay algo a hacer, es el tiempo para animar un debate en el medio, en el ámbito aniversario, para imaginar, para reflexionar sobre los medios eficientes para luchar contra la utilización de la imagen de la videojuegos para vincular, para difundir imágenes negativas sobre la humanidad, las poblaciones, no solamente en África, en todo el mundo. África tiene otros aspectos positivos. África es el camino de desarrollo, pero hay conflictos. Muchísimas gracias para este trabajo. Realmente es un muy bueno trabajo. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más? Pues solo quiero agregar que me parece muy importante la parte que compartes porque creo que también es parte de
como arreglar esta imagen, esta mala imagen, porque es una muy mala imagen, es muy extremista. La última parte que vimos de los videojuegos es sumamente extremista. Si en la primera parte del videojuego vimos como gente negra que era mala por el virus, cuando ya se vuelven una cultura indígena son 1000 veces peores, las pintan, ¿no? Las pintan 1000 veces peores. Y que ellos mismos busquen, o sea, como jóvenes, que también es como una parte bien importante, reivindicar estas culturas, nos habla de que hay algo, es un foco de atención en donde tenemos que decir, ok, ¿qué está pasando? Y de qué manera vamos a solucionar esta mala imagen que se está dando a nivel global, porque tanto el videojuego como la música llega a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante, sí, sobre todo que sean jóvenes, porque es la nueva visión de África. Que creo que no es casualidad es el hecho ese que esos lugares de emanación sean distintos, porque uno era de Argentina, otro de Japón, pero están estas imágenes recortadas de una realidad a veces imaginada, pero la imagen positiva es desde las juventudes y emanadas del continente africano, con sus problemáticas, con su política, con su mensaje, pero es otro lugar de enunciación, ¿no? Y precisamente el objetivo de celebrar el Día de África es precisamente crear en caso de Cuba, es decir, no se celebra el Día de África, se celebra toda una jornada de África. Son tantas actividades que durante todo el mes de mayo constantemente se están haciendo actividades de diferentes enfoques, ¿no? Donde está involucrado el cuerpo diplomático africano, etc. Precisamente para mostrar una imagen positiva de África, es decir, mostrar los avances que han habido en los últimos años en temas sociales, en temas políticos, por ejemplo, en la participación de las mujeres en las esferas políticas. Los conflictos existen, pero en términos históricos hay una reducción considerable de los conflictos africanos, una reducción de las crisis políticas, y sin embargo estas cuestiones no se visualizan en los medios de comunicación, porque lo que se pone solamente se pone el enfoque en donde hay conflictos y la intensidad de ese conflicto, que son locales, localizados, regionalizados, en determinada área específica, pero esta otra visión alternativa no se muestra. Entonces el Día de África es precisamente para mostrar esa otra África que los medios no reflejan. Me hicieron pensar, ahorita la cabeza está así un poco en evolución por esas imágenes y lo que dicen. Primero, con lo de jóvenes, ¿no? Y Rebeca lo dijo bien, me gustó muchísimo lo de las intenciones, esas imágenes, y pues también yo veo un cierto riesgo, sí, porque es como dar el producto que se espera, que es consumible. Es como lo que se critica a veces en el ámbito del arte o artesanía, que es una palabra rara, sí, que los turistas van a África o vienen aquí a las Américas, a América Latina, van a los pueblos indígenas. Entonces se hacen cosas consumibles, que sabe que turistas se encuentran eso, ese es África, ese es África, entonces va a comprar eso. Creo que en Asia también pasa algo parecido. Me acuerdo en un evento, bueno, yo lo leí luego en el libro que se hizo en homenaje a Luis Gómez, profesor Luis Gómez. Ahí hubo artículos sobre el arte en Japón y cosas. Cómo a veces la gente se vuelve así, como se acomoda a lo que está esperando el turista occidental, ¿sí? O a lo que está esperando el consumismo, ¿no? Y se producen esas imágenes. Y entonces, ¿cómo pensar esto? ¿Y cuál sería entonces la imagen? O la imagen positiva. Aunque sí esto ayuda también en mostrar algo positivo y todo, pero no deja de ser también no deja de tener esa parte de lucro, y ahí se tergiversa a veces
¿no? Algunas cosas, algunos aspectos. Habría que ver eso. Y habría obra o intenciones así como gratuitas de hacer esto por hacerlo, no más por el gusto, también habría que ver. Tal vez ahí es donde uno podría decir, ahí es una imagen desinteresada, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es lo que me hizo pensar. Por un lado, sí está bien recuperar, poner esas imágenes positivas o que impactan. Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, Black Panther, con Black Panther se dio más, cada vez más, el movimiento, por ejemplo, de reivindicación de las artes o de los objetos artísticos robados o saqueados por Europa. Están los museos, ¿no? Sí, eso influyó bastante. Bueno, ya venía ese movimiento, pero con Black Panther se dio todo el mundo como que se dio todavía más, lo impulsó más, ¿no? Pero al mismo tiempo Black Panther no deja de ser comercial. No, un producto estadounidense. Sí. No iba a decir, es una representación estadounidense. Pensado para la población afroestadounidense también, ¿no? No emanado desde África, pero que se vuelve mainstream. Y a veces eso implica lo que ya estaba, potenciarlo, ¿no? A veces también implica diluirlo, blanquearlo, despolitizarlo, pero a veces también implica visibilizarlo, ¿no? Sí. Bueno, son las 2 de la tarde y tenemos un receso entre conversatorios y ponencias, así que me parece que podemos terminar acá. Bueno, les agradecemos a los que ya han expuesto y a los que están de público y las preguntas y los comentarios. Y nos volvemos a ver a las 3:30.